Buenos días. Bueno, nosotros vamos a intentar plantearos, como habréis visto en la documentación que os han pasado, vamos a intentar plantearos un problema. El problema que vamos a plantearos es que el vídeo como formato o como soporte, las cintas de vídeo, el soporte magnético, es completamente inestable y supone que en aproximadamente 15 años desaparece absolutamente toda la información que en él está residiendo. De manera que todas aquellas informaciones que han sido registradas en un formato de vídeo van a ir desapareciendo con el tiempo. Ese problema ya se lo plantearon las entidades financieras cuando en los años 80 empezaron a migrar todas sus informaciones del soporte magnético a soportes ópticos. Como podéis entender, las instituciones financieras disponen de los medios, tanto monetarios como de infraestructura, para que esta migración se hiciera muy rápidamente y sin ningún problema. No sucede lo mismo cuando estamos hablando de otro tipo de información registrada en ese mismo soporte. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de los vídeos domésticos, las personas que acumulan en casa vídeo, películas, cine, documentales, la boda de su niña, el reportaje del bautizo del niño o del nieto, es decir, todas estas cuestiones también van a desaparecer, van a perder tanto en calidad que llegará un momento en que sean prácticamente irreproducibles. Todo el mundo atesora en casa algunas de sus grabaciones favoritas, pero lo que no atesora es los modos de poder volver a reproducir eso dentro de 15 o 20 años. Ese mismo problema se tiene y se mantiene cuando estamos hablando de lo que se soporta en las cintas de vídeo. Son piezas artísticas. Estas piezas artísticas sufren el mismo deterioro con el paso del tiempo que el resto de informaciones, pero plantean un problema, y es que no existen los medios ni la decisión de ser traspasados a otros sistemas que pudieran hacer que la vida de esas piezas se prolongue en el tiempo. El tiempo es algo que deteriora, y lo deteriora todo, es decir, no solamente deteriora las cintas magnéticas, deteriora el óleo, deteriora los frescos, deteriora el papel, deteriora el celuloide, pero es mucho más voraz en el deterioro con las cintas magnéticas. No sé si habréis podido ojear el pequeñísimo avance que hacíamos de nuestra conferencia, que empezaba diciendo que, bueno, la polaridad magnética de la Tierra es el principal enemigo que tiene la conservación de todas aquellas piezas artísticas que han sido grabadas, depositadas en soportes magnéticos. Como sabéis, la Tierra está inmersa en un gigantesco campo magnético, y todas aquellas partículas que son susceptibles de estar influenciadas de manera fuerte, es decir, todo aquello que es metálico o que tiene una carga magnética, es muy fácilmente influenciable por ese campo general magnético que es la Tierra. Entonces, todas las partículas se alinean de forma que, si están más cerca de un polo o de otro, ponen su posición con respecto a ese campo magnético general que tiene la Tierra. ¿Esto qué supone? Que ese movimiento, esa adecuación de cualquier partícula magnética, cualquiera que exista en la Tierra, para inscribirse dentro de la comodidad del campo magnético general de la Tierra, hace que lo que hemos puesto en un soporte eminentemente magnético empiece a deteriorarse, y se deteriore inexorablemente. No hay manera de frenar ese deterioro, salvo que quitásemos el campo magnético de la Tierra, en cuyo caso el deterioro sería más generalizado y ni siquiera estaríamos nosotros, en cuyo caso no nos importaría mucho resolver ese problema para tener el problema de la no existencia. Pero
Bueno, hay una serie de condicionamientos técnicos, es decir, también cómo están hechas. Hay un pequeño esquema en lo que en lo que os pasaron sobre cómo es una cinta magnética. Es decir, una cinta magnética contiene la información muy en superficie y para que estas partículas magnéticas se queden en la cinta hace falta lo que se llama los aglutinantes. Es decir, los aglutinantes es aquello que mantiene unido todas las partículas magnéticas y que permite que lo que se graba pues luego pueda volver a ser reproducido. Estos aglutinantes también sufren su deterioro con el paso del tiempo. Bueno, luego el propio daño que puede sufrir la cinta. Es decir, hay una serie de cuestiones que hacen que el periodo máximo en el que podamos preservar algo en soporte magnético sea, con mucha suerte, 15 años. Bueno, es un problema, y el problema está en que desde que esto se sabe o se conoce, no ha habido la voluntad, sobre todo en nuestro país, de solucionar esta cuestión. Las entidades financieras lo hicieron rápida y limpiamente. En menos de un año consiguieron trasladar toda la documentación a otro formato. Mientras que en este campo se lleva hablando de ello año tras año tras año, pero nadie aborda esa cuestión. Es decir, nadie aborda el cómo lo hacemos, el cuándo lo hacemos y sobre todo se van complicando las cuestiones. Una de las cuestiones fundamentales es que cuando surge el vídeo, bueno, no surge en un laboratorio que lo hace y lo extiende de una forma muy normalizada, sino que diferentes empresas van investigando en formas de recoger la información y la información de vídeo o de audio y ponerla en un soporte magnético. Cada una de ellas empieza a poner unas normas, unos estándares, y surgen unos diferentes maneras de poner y de reproducir ese, o sea, de grabar y de reproducir esto. Vosotros en la cuestión doméstica sabéis que hace muchísimos años había pues diferentes sistemas, pues el 2000, el beta, el VHS. Cuando pasas a unos sistemas más profesionales, aquello se complica y aproximadamente hubieron casi 70 formas distintas de grabar en cinta magnética. Esos sistemas empezaron pues con el quad, la pulgada, etcétera, 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 y se fueron complicando conforme además se iba avanzando y pensando que bueno, se podía hacer con mejores garantías de calidad. Cuando alguien entendía que esa cinta suponía un adelanto con respecto a la calidad que tenía el tipo de cinta anterior, pues inventaba aquello, inventaba todo el sistema y se empezaba a comercializar. Eso lo que tiene como consecuencia es que tienes ahora pues aproximadamente 70 tipos distintos de soporte o de formas de guardar y de reproducir. En el cine habían también muchísimos sistemas. Lo que sucede es que se normalizó con mucha rapidez. El cinematógrafo de los Lumière tuvo un éxito, no era la única máquina capaz de grabar y reproducir cine, pero sí fue la que se comercializó y distribuyó con un peso tal que supuso la norma para el resto de las máquinas. Cuando la Warner en los años a finales de los años 20 inventa la máquina que es capaz de sincronizar el sonido con el audio, normaliza tanto su sistema que inmediatamente se va haciendo general en las salas cinematográficas. Claro, lo que sucede es que también estos medios de guardar información son más caros, es decir, el celuloide es infinitamente más caro que lo que supuso la democratización de que cada uno pudiera en casa conservar información de audio y de vídeo. Bueno, pues ahora, al cabo de unos años, nos encontramos con un problema bastante complejo. Ese problema es que las cintas se están deteriorando y luego, por otro lado, se han deteriorado los aparatos que grababan y los aparatos que reproducían. Es decir, no tenemos posibilidad de reproducir muchas de esas cintas grabadas en su momento
porque los aparatos que servían para ellos, supongo que incluso mucha gente tiene grabada su boda en beta y si no tuvo en su momento la precaución de pasarlo a otro sistema, ahora difícilmente puede encontrar un aparato beta en funcionamiento que le permita poder hacer el traspase de esa información a otro sistema que en la actualidad sea. Todo el mundo ahora compra casi por 100 euros un reproductor de DVD, pero esos reproductores de DVD también les sucederán lo mismo. Es decir, ahí la cuestión de depender de una tecnología que está en avance continuo y que depende también de un mercado que, por un lado, una industria que lo genera y una gente que los compra, lo que sucede es que pone a todos estos piezas de arte o a todas estas piezas familiares o lo que sea en la difícil posición de luego poder ser vistas de nuevo. Javier y yo bueno, nos conocimos en una cosa que iba un poco pensando en esta cuestión de problema. Él lleva durante ya casi 20 años, aunque no lo parecería, haciendo 21 haciendo piezas artísticas que él, digamos, que guarda en un soporte magnético. También ha guardado en soporte plástico, es decir, en celuloide. Bueno, también ha guardado en papel, es decir, ha hecho dibujos, pero gran parte de la obra que él ha desarrollado ha decidido guardarla en un soporte magnético. Y ese soporte magnético plantea una serie de problemas. Y bueno, mejor que yo, Javier os puede explicar los problemas que le ha supuesto el que él haya decidido guardar sus piezas artísticas en este soporte. Con posterioridad yo luego os iré un poco mostrando cuáles han sido aquellos centros de documentación que han abordado el problema de una manera, que han intentado dar una solución a esta cuestión de una manera, digamos, más inteligente. De todas formas, el problema, para que vayáis casi angustiándoos, no está ni mucho menos resuelto. Bueno, yo no me quiero angustiar tanto. Quiero decir que es verdad que existe este problema de conservación y de deterioro de los materiales. También es verdad que luego todo depende un poco de las condiciones en las que estén conservados. Quiero decir que el deterioro se acentúa si las condiciones de calor, de humedad, etcétera, etcétera, son peores. Si, bueno, depende mucho de cómo se guarden también los materiales, ¿no? Aramis contaba cómo fue la circunstancia en la que nos conocimos, que fue bastante graciosa vista desde aquí, porque tenía que ver un poco con estos problemas, ¿no? Hace unos años había un proyecto para renovar Arcodata. Arcodata es una base de arte español que existía desde, no sé exactamente desde qué año, pero... El 80 y mucho, el 89 aproximadamente. Claro. Pero era una base, seguramente la conocéis mejor que yo, vamos, que era una base que tenía un diseño muy... no sé qué palabra utilizar que no sea ofensiva. Bueno, digamos que no consideraba el arte producido con medios tecnológicos, ¿no? Y bueno, a la hora de actualizarlo, que supongo que había una parte que era de la actualización que significaba incluir más datos y tal, pero había un problema de ficha técnica, ¿no? En este proyecto participaba ARCO, la Biblioteca del Reina Sofía y la Universidad de Alicante. Y entonces, uno de los problemas que había, que es una cosa que